desde el concepto de planificación estratégica. ¿Cuál es la definición? Decimos que es un proceso para mantener toda la organización constantemente movilizada, llevando a cabo la misión con rumbo a la realización de la visión. O sea, básicamente la planificación estratégica es aquel macro plan que hacemos para ir desde la situación en la que estamos hoy, desde lo que hoy realizamos, hacia dónde queremos estar, que es algo que plasmamos en la visión de la compañía, ¿no? Y como vimos la clase pasada, las directrices que nos llevan, digamos, los distintos indicadores que nos orientan en si vamos por el camino correcto, porque como saben, para ir de un punto a otro, muchas veces puede haber distintos caminos. El camino correcto, que no hay un correcto para todos, sino el correcto para esa compañía, es el que nos indican nuestros valores. Nuestros valores nos van a decir cuál es el camino por el que debemos transitar. Entonces dijimos, algunos aportes que hace la planificación estratégica. Da claridad conceptual a la relación de empresa y medio. Eleva la calidad de las decisiones. ¿Por qué? Porque estas decisiones ya tienen un sentido, son coherentes con esta visión que buscamos, con nuestros objetivos. Se organiza sabiendo para qué se hace. Desalienta las estructuras aisladas, o al menos debería hacerlo, digamos, ¿no? O sea, cualquier trabajo, cualquier planificación que se haga en estructuras aisladas, no estaría siendo del todo coherente con una planificación estratégica macro de la compañía, digamos. Impulsa estructuras flexibles, facilita la evaluación de la gestión. ¿Por qué decimos que la facilita? Porque tenemos contra qué contrastar. Al tener objetivos, al tener un plan, es mucho más simple evaluar nuestra gestión, el desempeño real contra ese plan, a ver si estamos en el camino indicado o estamos muy desviados. Establece desafíos motivadores y condiciona la arbitrariedad. Entonces, hablamos de instrumentos para mantener el rumbo, que son los valores. Vamos a tener esto hablando de las dimensiones de la planificación estratégica. Vamos a tener la misión, que es lo que hacemos, la visión hacia dónde vamos, los objetivos estratégicos que nos llevan a esa visión. Vamos a tener ejes de acción para trabajar en pos de esos objetivos estratégicos. Vamos a tener metas que alcanzar, para lo cual vamos a realizar tareas. Tareas que, como decíamos recién, tienen que ser coherentes y van a tener una dirección marcada por nuestros valores. La misión, decimos que es la meta general que justifica la existencia de la empresa, es qué hacemos, por qué existimos, a qué nos dedicamos. La visión es lo que soñamos ser, pero acá cuando hablamos de sueños, no hablamos de una cuestión poética nada más, sino de algo asequible, algo que podemos hacer, que podemos alcanzar con nuestro plan estratégico. Los objetivos estratégicos son esos éxitos a obtener en el largo plazo. Los ejes son la manera en que hacemos las cosas, que van a ser función, como decíamos, de los valores, de la política que tenga la compañía. Las metas son esos valores
que esperamos alcanzar, esos logros a obtener en el mediano y corto plazo. Y las tareas son las acciones y actividades concretas del día a día que realizamos para alcanzar estos objetivos, estas metas. Entonces, ¿cuál es el proceso detallado? Y acá me detengo. Tengan presente muchas veces cuando tomamos esta unidad en los finales, gran cantidad de personas desconocen este proceso. Y le diría que es el paso 1, 2, aparte, digo 1, 2 porque quizá el 1 es la definición y el 2 es el proceso. Y después todo lo que venimos viendo, obviamente que es importante, pero hay que entender, y lo dijimos al principio, de que la planificación estratégica es un proceso, ¿sí? Es un proceso, tiene etapas, tiene objetivos, tiene outputs. Entonces, ¿desde dónde arranca este proceso? Desde recordar los valores. Hablamos de recordar cuando estamos trabajando en una empresa que lo tiene, ¿no? Si no será definirlos. Revisar la misión. Revisar nuestra visión también. A partir de ahí realizar el análisis estratégico, para lo cual después veremos cuáles son las herramientas que tenemos para realizar ese análisis estratégico, que nos van a hacer analizar la empresa puertas adentro, la empresa en relación al entorno, a los competidores, etcétera. Definir objetivos estratégicos en función del análisis que hagamos, de ver de nuestras posibilidades, de cuáles son las condiciones del medio, etcétera. Definimos nuestros objetivos. Definimos los ejes de acción para alcanzar esos objetivos y diseñamos alternativas y seleccionamos la estrategia. Bien, entonces repasando, dijimos, mientras que la expresión de la misión describe lo que la organización quiere ser ahora o es ahora, la expresión de la visión subraya lo que la misma quiere ser en el futuro. A esto le sumamos, insistimos, los valores que nos indican por dónde ir y cuáles son esos objetivos concretos en los que se plasma nuestra visión. Entonces, un punto de vista acá de un consultor es: la visión es el puerto al que queremos llegar, la misión es lo que debemos hacer para navegar hasta ese puerto, y los valores son los instrumentos que nos permiten mantener la rectitud del rumbo. Acá un ejemplo gráfico para entender la misión, a qué está atada. Muchas veces está bueno hacer referencia, cuando definimos nuestra misión de compañía, definir esto, ¿no? Definir cuál es la amplitud de nuestros mercados, o sea, qué hacemos, con qué alcance, cuáles son nuestros servicios, nuestros productos, en qué mercados, sin hacer algo que sea demasiado extenso. Por ahí las misiones sumamente extensas tampoco están buenas, pero sí tener en cuenta estos aspectos. Bien. Entonces decimos que la misión es el propósito socioeconómico de la organización, es la expresión de quién soy y dónde estoy, de quién quiero ser y dónde quiero estar, la expresión de la razón de ser de la empresa, la premisa fundamental de la organización en línea con las expectativas de los stakeholders. Volvemos a mencionar esto de los stakeholders, de todos aquellos interesados o afectados por la compañía, más allá
de, de los accionistas, los dueños, sino que involucra a los empleados, a la sociedad, al lugar físico en donde se encuentra la empresa, a quienes provee, etcétera. Preguntas para definir la misión. ¿Qué hacemos actualmente? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Y cuál es el beneficio de hacer lo que hacemos? Ejemplos. Producir dispositivos de automación para la industria metalmecánica, prestar servicio de soporte informático y desarrollo de software para industria alimenticia, prestar servicio de consultoría, asesoramiento, certificación, higiene y seguridad, producir soluciones y artículos de domótica en el Mercosur. Fíjense cómo acá un poco lo que les decía, define el mercado, o sea, para el Mercosur. Prestar servicio de relevamiento agropecuario en la región centro, dar servicio de diseño de matrices. Ojo, la misión tampoco tiene que ser algo que, a ver, es algo que no hay que descuidar, tampoco tiene que ser un corset, ¿no? No tiene que ser algo, por ejemplo, prestar servicio de relevamiento agropecuario en la región centro. Eso no quiere decir que el negocio no crezca y más allá de lo que está definido en la visión, se presenten, no sé, oportunidades de negocio en otros mercados, digamos, relevamiento agropecuario fuera de la región centro o incluso hasta en otros países. Eso no quiere decir que la empresa no tiene que hacerlo, ¿no? Que esto es tan estricto, sino que lo que hay que hacer en ese caso, si se presenta en su negocio y creemos que la compañía eh, debe tomarlos porque son provechosos, lo que hay que hacer es revisar nuestra misión, revisar nuestra visión, nuestros objetivos y redefinir, recalcular. O sea, no dejar de aprovechar, sino hacer que esto sea algo flexible y adaptable, pero sí no dejar de hacer este ejercicio de revisión, ¿no? Porque tal vez en esa revisión estratégica nos damos cuenta de que tal vez esas oportunidades nos signifiquen un mayor riesgo o no un verdadero negocio en el mediano y largo plazo. Entonces, eh, pero sí nos va a disparar o debiese dispararnos este análisis para ver si finalmente vamos a aprovechar estas oportunidades más allá de lo que tenemos definido, bueno, redefinir la misión, la visión, etcétera. Elementos de la visión, decimos que tiene el propósito económico, la visión del futuro entorno, visión de la propia empresa, creencias y valores de la organización y desarrollo o transformación de la compañía. No es lo que la visión es, sino lo que la visión hace, o sea, a qué nos impulsa. Todos deben entender que son responsables de establecer una visión y alcanzarla, decía Peter Senge. ¿Qué debe hacer la visión? Debe definir el futuro, nuestro futuro, dar detalle de metas futuras y dónde se desea estar, motivar para lograr el éxito, y esto no es solo un punto hacia el pasar, algunas compañías ya en nuestro medio, en nuestra realidad local, hace algunos años han empezado a trabajar en esto, no es algo que tal vez en el pasado se mencionaba y quedaba como algo teórico o algo lindo o políticamente correcto, sino que hay empresas que centran parte de sus objetivos principales anuales operativos, no solo en la estrategia y nada más, como les digo, algo político que vender, sino en hechos concretos, en trabajar en esto de motivar a las personas de la organización en pos de lograr el éxito. Cuando la organización evoluciona, puede proponerse cambiarla. Así como teníamos
preguntas para definir la misión. También tenemos preguntas para definir la visión, que es hacia dónde queremos ir, cuándo queremos llegar ahí, lo cual no es menor. No es lo mismo querer llegar en 2 años que querer llegar en 5 o 10 años, ¿no? Y cómo queremos hacerlo. Algunos ejemplos de visiones. Fíjense Amazon. Ejemplo ultra usado. Ser la empresa más orientada al cliente del planeta y construir un lugar donde la gente pueda venir a buscar y descubrir toda cosa que pudiesen querer comprar online. Está piola, o sea, bien amplia, pero la representa, digamos. Porque Amazon no es una empresa que hoy vende solo libros, sino lo que dice, donde la gente pueda venir a buscar y descubrir toda cosa que pudiesen querer comprar online. El Deutsche Bank. Aspiramos a ser el banco global universal líder como organización centrada en el cliente. Fíjense que definen su mercado meta como el global. Promedon, importante empresa local, ser una compañía global exitosa en todos los mercados en los que actúa. Acá hace foco también en lo global. Profe, perdón, yo tengo una duda. Los valores. Sí, sí, La filmina anterior, o sea, sí. no la de los ejemplos de la visión, sino la anterior, hablaba de acotar la visión en tiempo y ninguno, ahí la pregunta en el cuándo queremos llegar ahí. ¿Tiene que estar Sí, acotada o no? Porque después ninguno de los ejemplos acotaba eso. exactamente. ¿Cuándo queremos llegar? Generalmente, a ver, no, generalmente no quiere decir que no tenga que estar, digo, generalmente no se va a ver la definición temporal en la visión. Eso no quiere decir que a la hora de definir la visión eh, no lo tengamos en cuenta, ¿no? O sea, a cuándo queremos llegar ahí, porque va a tener que ver con los objetivos estratégicos, con el horizonte, etcétera. Incluso hasta a veces revisar los valores, ¿no? Porque decimos, bueno, si definimos objetivos estratégicos que son tal vez bastante exigentes en el plazo que nos definimos, muchas veces nos lleva a tomar determinadas acciones que decimos, che, ¿y esto está bien? O el famoso, el fin justifica los medios, a veces el fin no justifica los medios y tal vez los plazos, determinados objetivos así exigentes hacen que, no quiero entrar en ejemplos de eso, pero que se riñan con los valores, ¿no? Entonces, si bien no hay nada que diga que tiene que estar definido, tampoco dice que no puede estar mencionado en la visión, acá no hay una norma estricta, no quiere decir que no tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, eso a la hora de analizar la visión lo tenemos que tener eh, plasmado, digamos, ¿no? Plasmado tácitamente, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Lo mismo me pasa con la pregunta que sigue del cómo queremos hacerlo por ahí. Para mí eso se reflejaba más en la estrategia que en la visión, digamos. Pero entiendo, debe ser lo mismo que el anterior, o sea, es parte Sí. de todo el proceso de planificación estratégica. Gracias, Y profe. el cómo queremos hacerlo tiene mucho que ver también con esto, yendo a lo más primitivo, con los valores, ¿no? O sea, con cómo queremos hacerlo, ¿no? O sea, eh, eso, el foco, llevándolo a algo ya bajado muy a tierra, estrategias comerciales si se quieren, hay compañías que por ahí tienen una mirada muy seria, profesional o estriban en eso y hacen su marketing, su trabajo enfocado en la diferenciación, en la calidad, en lo que ofrecen, en ellos mismos. Y hay otros que resaltan las diferencias que tienen respecto de la competencia, mencionando directa o indirectamente a la competencia. eh, y,
Y eso en determinados mercados, para determinadas sociedades de personas, puede ser algo normal y para otros puede ser algo chocante, incómodo. Entonces, eso tiene que ver con la estrategia, lo que mencionábamos recién, con los stakeholders, eh, con, con el lugar de que se trate, digamos, ¿no? El, entonces, nada, son diferencias digamos, que tienen que ver con la esencia muchas veces de la compañía y en esto de cómo queremos hacer las cosas, ¿no? Y después, bueno, llevar eso a las palabras adecuadas y correctas eh, para plasmarlo en una visión, que a veces es más trabajada, a veces menos, pero lo importante de entender acá en este ámbito académico es la importancia que tiene hacerlo bien, digamos, ¿no? Que, que nosotros por ahí en la experiencia en empresas locales podamos eventualmente ver que muchas empresas no le prestan mayor atención o ponen algo porque tienen que colgar algo porque queda bien en un cuadrito en la pared o ploteado en algún lado, eh, no quiere decir que eso esté bien. O sea, como me enseñó algún jefe ya hace algunos años, lo que está bien aunque nadie lo haga, y lo que está mal aunque todos lo hagan. O sea, no, que, que las usos y costumbres no nos hagan perder de vista. Está bueno que nos hagan cuestionarnos, que nos hagan revisar las cosas, que nos hagan evolucionar, pero que no nos hagan perder de vista el faro, ¿no? De qué es lo correcto, lo que debe hacerse. Bien, hablábamos de los valores, algunos valores que pueden verse en distintas compañías: la responsabilidad, la puntualidad, la honestidad, eh, los cumplimientos, la amabilidad, el respeto, la eficiencia, la creatividad, la seguridad. O sea, fíjense, cosas que cuando acá la mencionamos, ustedes pueden pensar, ah, pero estas son cosas obvias. Son obvias sí y no. Eh, Porque son obvias ahora cuando la vemos, digamos, con el diario del lunes. Pero, pero la estrategia atada a los valores realmente puede marcar una diferencia abismal a nivel negocio. Fíjense en la historia, vamos a caer en este ejemplo seguramente un par de veces, pero en la historia de Tarjeta Naranja. ¿Dónde estuvo el secreto de Tarjeta Naranja? En ofrecer financiación. ¿No? Sí, pongámosle muy en el principio, cuando surge, de los dueños que ofrecían financiar la venta de un par de zapatillas a clientes con un sistema bastante rudimentario y propio, y le fue bien, etcétera. Pero, digamos, cuando ya se vuelve una gran compañía o una empresa formal de financiación y no de venta de artículos deportivos, cuando deja de ser Salto 96 para ser Tarjeta Naranja, ¿dónde estuvo el secreto? En la amabilidad. O sea, algo que suena tan trivial, eh, en la amabilidad, en la atención, en eso de tomar al cliente como una persona, en ser amable, en que cuando uno entraba, no sé cómo es hoy, pero digamos, cuando uno entraba al local, había personas que estaban paradas ahí para ofrecerte un caramelo con una sonrisa. O sea, y esto que suena tan simple o tan pavo, realmente fue una estrategia diferenciadora que llevó a que esa compañía crezca de tal modo. De hecho, bueno, se expandió en otros países y todo, que en la Argentina de hecho, tenía, y entiendo que todavía lo tiene, más plásticos impresos, más tarjetas, que la propia Visa como Visa o la propia Mastercard como Mastercard. O sea, pasó a ser la número uno en participación de mercado. eh, Dentro del país, bueno, y eso lo llevó a seguir creciendo incluso a expandirse a otros países. Pero fíjense cómo estas pequeñas cuestiones que no necesariamente tienen que ver con, no, bueno, si mi competencia ofrece 10 cuotas, yo voy a ofrecer 12.
sí, obviamente que esas cosas se analizan, son parte del core del negocio, pero no son todo. O sea, y muchas veces las diferencias se hacen por estas otras pequeñas cosas que tienen que ver por ahí con la calidad del producto, del servicio, de un servicio propiamente dicho o del servicio que va eh, anexo a un producto. Eh, de hecho, hoy en día, si se pone a pensar que cada cosa que pensamos en comprar, ¿no? La asociamos mucho inconscientemente a, a la facilidad que voy a tener de uso, de mantenimiento, eh, de soporte de ese producto, ¿no? Em, bueno, estaba por dar un ejemplo, pero lamentablemente no. Eh, Al ser un país donde no tenemos muchos proveedores, no hay mucha competencia, por ejemplo, todo lo que es servicio de Internet o televisión por cable, etcétera, em, es difícil porque no hay uno extremadamente bueno y uno extremadamente malo. Al haber poca competencia, generalmente tiende a que los servicios están, porque hay regulaciones, pero, eh, pero no son necesariamente buenos y como todos saben, hay determinadas empresas de estas que tienen un servicio realmente malo y que uno ve que no hacen un esfuerzo por mejorarlo. En este caso, porque al ser un mercado bastante acotado y cerrado, eh, al no haber una mayor competencia, lamentablemente se degradan las prestaciones, ¿no? Bien, valores. Valores organizacionales. Principios que le permiten a los seres humanos realizarse como mejores personas. Cualidades y creencias que están anexadas a las características de cada individuo y que le ayudan a comportarse de una forma determinada. Los valores organizacionales son un elemento clave por los que se rigen las personas y los empleados que trabajan juntos para poder obtener el mismo objetivo, el mismo, ya sea para una empresa, compañía o institución donde estos valores sean efectivos y así los miembros del grupo los ejercen por convicciones propias y no por exigencias. Acá esto es parte de la importancia esto de que sean valores consensuados, tener en cuenta a los empleados, a la sociedad, a nuestro mercado, etcétera. De que se trabaje a partir de las convicciones y no de una exigencia, de una orden. Cada persona debe estar segura de que actúa bajo normas de conducta que le pueden favorecer tanto a él como al resto del grupo. Esto pónganlo en un contexto mucho más global o donde tal vez las diferencias de oportunidades laborales son mucho mayores que nos toca vivir por ahí en este país, ¿no? Eh, Esto de que sea consensuado, de pensar en todo esto, muchas veces lleva a las empresas, cuando hay una economía de mercado mucho más desarrollada y posibilidades, a que lo tengan que tener muy en cuenta, porque si no las personas se van, digamos, ¿no? O sea, cuando hay competencia también en el mercado laboral, las personas van a buscar a aquellas empresas que obviamente le ofrezcan más beneficios, se sientan más cómodas, pero que también donde todo eso se empieza a igualar, eh, la diferencia la hacen, se hace por esto, por valores, eh, por normas de conducta, digamos, ¿no? Por estas cuestiones más asociadas a la calidad de vida. Eh, entonces son cosas en- que acá tal vez digo no sea tanto porque muchas veces las personas eligen porque es lo que hay y necesitan sobrevivir, pero digamos en una economía más desarrollada donde las oportunidades laborales son mucho mayores eh, y las personas pueden elegir, van a elegir en función también a estas cuestiones. Surgimiento de los valores organizacionales, valores de los stakeholders que afectan a los valores organizacionales, cuáles son los valores formales e informales compartidos, tener en cuenta cuáles son estos valores informales, cómo se comunican, integran y refuerzan,
cómo se asegura que todos los niveles entiendan la relación, valor, objetivo y su rol para lograrlos, y cómo se reflejan en los objetivos del negocio. Algunos ejemplos de valores. El comportamiento ético, que esto del comportamiento ético, digamos, podríamos discutirlo, no es la idea, pero para que se lo lleven ustedes, o sea, en lo personal creo que eh, a veces es como hasta una obviedad. Yo no, digamos, no tengo una posición tomada, pero muchas veces me parece hasta como una obviedad o algo redundante, no sé, mencionar el comportamiento ético. Y básicamente, o sea, es como que, y sí, lo ético tiene que estar, es lo higiénico, digamos, o sea, no me parece que hasta ni que haya que mencionarlo, o sea, si lo tengo que mencionar, la pregunta es, ¿por qué lo tengo que mencionar? O sea, eh, creo que ningún tipo de negocio, empresa, institución, ni incluso, no sé, un partido de fútbol entre amigos va a funcionar si no hay una plataforma mínima ética. O sea, pero bueno, algunos hacen bastante hincapié y lo dejan explícitamente, ¿no? Pero bueno, está bueno, son las discusiones de cómo los valores van cambiando, mutando y evolucionando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la innovación, primero el cliente, cosas que tal vez hace un par de décadas no, no, no estaban en la paleta de valores. El respeto por las personas, la orientación hacia la excelencia. O sea, fíjense, esto nos va, ¿por qué decimos son las directrices? O sea, esto de la innovación, si realmente soy una empresa que hace tal cosa y, y- y no pretendo hacer mucho más que esto, o sí, eh, en cuyo caso eh, la innovación va a ser un valor importante. Primero el cliente, si voy a vender un producto, si voy a tener un área de servicio al cliente, si esa área de servicio al cliente va a estar correctamente dimensionada y realmente enfocada en el cliente, o lo voy a hacer solo para cumplir, pero después voy a decir, bueno, si el cliente llama, que Dios lo ayude y ojalá que alguien lo atienda y que no tenga que esperar eh, en el IBR durmiendo una siesta no sé, 15 minutos hasta que lo atiende una persona, nada, etcétera. O sea, analizar realmente este tipo de cosas, tampoco para escribir valores por escribirlo, sino que los valores tienen que ser algo pensado porque tienen que ser coherentes con lo que vamos a hacer después. Entonces, la importancia de estas cosas que estamos viendo ayudan a reforzar el sentimiento de pertenencia, ayudan al entorno a identificarla, a la empresa, expresan muchas veces cómo nos gustaría ser vistos, sirven de guía a la planificación estratégica y su enunciado inicia y cierra el proceso de formulación estratégica. Cuando decimos que lo inicia y cierra, decimos de punta a punta tiene que ser coherente con el proceso de formulación estratégica. Algunos ejemplos de esto, el Instituto Hulton, fíjense el tamaño, se lo han tomado en serio. Eh, Alguno podría decir que tal vez es demasiado extensa. Lo bueno de lo extenso, si bien a mí también siempre prefiero que sean por ahí más acotadas, lo bueno es que hace foco en la precisión, en dejar claramente definido el alcance. Fíjense cómo habla de la prestación de servicio de diagnóstico por imágenes, de cirugías mínimamente invasivas, de servicios médicos ambulatorios en general. O sea, focaliza en a qué se dedica y focaliza también en a dónde quiere ir.
Fíjense los valores y algo muy importante, ¿no? La definición de esos valores. Porque, como le decíamos recién, ética profesional. ¿Qué es ética para cualquiera de ustedes, para mí o por cualquier otra persona que lo vea? Puede haber tantas definiciones de ética como personas estén leyendo esa palabra ética profesional. Y entonces, ¿qué es lo más indicado? Definirlo. La ética profesional dice orientada a prestigiar la relación médico-paciente en todas y cada una de las prestaciones. O sea, hace foco en, cuando habla de ética profesional, de, del core de su negocio, de la relación médico-paciente, no, que se podría decir en, no sé, en la parte administrativa, en el costo de servicios, en la liquidación de los servicios de las obras sociales, no sé, lo que se les ocurra. Por eso le decía, cada persona puede tener una interpretación diferente. Respeto por la persona, reconocimiento manifiesto de que en cualquier puesto de trabajo nos vinculamos con personas, con espíritu y emociones, y no solo con un cuerpo enfermo. Fíjense la dimensión más amplia que se tiene en cuenta de la persona y de las emociones que esta persona experimenta, sobre todo cuando, o sea, cómo lo tiene en cuenta en relación a su negocio, digamos. Nadie, eh, a ver, nadie va a Ulton exultante de alegría como puede ir a un salón de fiesta donde uno va a contratar un servicio para hacer una fiesta, donde es algo que a todos nos predispone de la mejor manera. Acá va gente con algún inconveniente de salud conocido o potencial, pero nadie va porque va a hacer un upgrade de su cuerpo, de su salud, sino que va con algún inconveniente, como decimos, mayor o menor, y eso está muy asociado a las emociones. Entonces, tener en cuenta ese respeto, esa consideración, es muy importante y marca diferencia. Bueno, compromiso con nuestro propio desarrollo, como institución y como individuo, reconocimiento de que la salud de la persona es uno de los derechos personalísimos de la misma, eficiencia en el trabajo. Después Arcor, esta, no sé si esta tiene hace unos años, probablemente ya haya sido cambiada, de todos modos no deja de ser un ejemplo de algo que fue válido durante bastante tiempo. Fíjense que en ese tiempo la visión es ser la empresa líder de alimentos y golosinas en Latinoamérica, reconocida en el mercado internacional. Está bien, acá ya sí menciona el mercado internacional, destacándose por nuestras prácticas sustentables. Fíjense cómo en la visión ponen lo sustentable, ¿no? Eh, con lo cual después todo objetivo estratégico debe ir en esa línea de ser coherente con esto, ¿no? O sea, no que, bueno, vamos a hacer lo que sea a cualquier costo y si generamos residuos, bueno, veremos dónde los tiramos, no, o sea, hay que pensar cada uno de los pasos que vamos a dar a nivel desarrollo, inversiones, con el marco de esto de las prácticas sustentables, ¿no? Los valores, integridad, diversidad, vínculos humanos y la definición de esos valores. La diversidad, sabemos que la diversidad enriquece nuestra mirada del mundo, por eso fomentamos una cultura interna diversa en la que la integración de visiones diferentes es una oportunidad de crecimiento. Está bastante poético para mi gusto, yo iría más al grano, pero está bueno mencionarlo. Hoy todo lo que es integridad, perdón, integración, diversidad, etcétera, es algo que hay que tenerlo sobre la mesa a la hora de definir nuestros valores, sin cuestionar una posición u otra, pero es importante saber que tenemos que tenerlo y definir claramente y poder explicar cuál es ese camino, esa conducta que nosotros tomamos, ¿no? El grupo Techin, acá les propone buscar
en la web de la compañía. Agrometal, fíjense la visión. Ser una empresa que desarrolla productos innovadores que los productores quieren y pueden comprar, con rentabilidad sustentable, que aspira a crecer su participación en el mercado, con una planta de producción de World Class Manufacturing, con una organización y una cultura consolidada. O sea, fíjense, digamos, todo lo que tienen que tener en cuenta en el camino de crecimiento de Agrometal. O sea, el día de mañana, cuando uno ve, bueno, a ver qué hiciste, cómo creciste, cuál fue tu desarrollo de producto, vamos a ir a chequear, digamos, eh, los grandes clientes van a chequear esto, decir, a ver, ¿realmente cumpliste con esto de ser World Class Manufacturing, de ser sustentable, la cultura consolidada? O sea, a ver cuáles son tus encuestas de clima, o sea, a ver que la gente realmente esté identificada con esa cultura, esté cómoda. Valores, perseverancia, ser confiable y ético, sentimiento de pertenencia, creatividad, tradición y mística. Importante definirlo, va a decir, ¿qué entendemos por tradición y mística? Eh, claro, claro, Ecuador, la definición de los valores. Toyota, fíjense, te ofrece a nuestro cliente automóviles de la prestigiada marca Toyota basada en una entrega de calidad, seguimiento de postventa y servicio de calidad a precios adecuados para satisfacer la necesidad del cliente. Fíjense cómo dentro de la misión hablan de el servicio y de estos dos aspectos, de haciendo referencia al servicio postventa y que sea un servicio de calidad. O sea, cuando podrían ni siquiera mencionarlo, ¿no? Y fíjense cómo al final de también, bueno, hace referencia en la visión al servicio. Somos una empresa enfocada al servicio, por lo que innovamos constantemente para exceder los estándares. Hace referencia al servicio y dice, nuestra visión es a largo plazo, ya que la relación con nuestros clientes no termina con la venta de un automóvil, justamente comienza con la venta, ¿no? Misiones de empresas exitosas, Microsoft, Hewlett Packard. Organizar la información mundial para que resulte universalmente accesible y útil en el caso de Google. Fíjense, Hewlett Packard, realizar contribuciones técnicas para la mejora y el bienestar de la humanidad. Tengan en cuenta que eso, así como está amplio, está o estaba correcto en ese momento, porque Hewlett Packard no solo vendía productos, sino que vendía servicios. O sea, lo tuvimos acá en Córdoba, todo un montón de profesionales contratados en ese momento por Hewlett Packard, después fue cambiando de nombre, pero que brindaban servicios a empresas, servicios tecnológicos a distintas empresas multinacionales. Entonces, ¿cuál era su visión? Perdón, su misión, realizar contribuciones técnicas, ya sea desde la venta de un producto o la venta de un servicio de soporte técnico. Walmart, ahorrar el dinero de la gente para que puedan vivir mejor. Coca-Cola, fíjense cómo está mucho de las misiones asociadas a la estrategia que tiene cada una de las marcas. Walmart habla de ahorrar dinero de la gente, el precio más bajo. Coca-Cola habla de refrescar, de inspirar, optimismo. En el caso de visiones, 3M, solucionar de manera innovadora los problemas no resueltos.
lo cual habla mucho de 3M. Quienes conocen poco saben que siempre muchas cuestiones que van apareciendo en el de evolución y desarrollo técnico, no sé, pegamentos, etcétera, distintos tipos de soluciones que son innovadores, son disparados al mercado por, por 3M, y tiene que ver con esta visión de solucionar de manera innovadora problemas no resueltos. Hacen mucho foco en eso, en la investigación, el desarrollo. Nike habla de emociones, de ganar, de superar. Insisto, tiene mucho que ver también con la estrategia de marca, y está bien que así sea. Walt Disney, Microsoft, de nuevo, Walmart, LAN. Fíjense, LAN, cuando era solo LAN, después vino la fusión, pero ser una de las 10 mejores aerolíneas del mundo. Bien, qué importante esto. No siempre cuando hablamos de visión tenemos que decir, no, quiero ser el mejor de Córdoba, el mejor de Argentina, el mejor en Latinoamérica. No necesariamente, o sea, eh, pero dejar definido que quiero ser una de las 10 mejores aerolíneas del mundo es sumamente ambicioso, eh, un objetivo ultra desafiante, y está bien, digamos, no es malo, digamos, no siempre hay que ser el uno, sino saber a qué puedo apuntar, cuáles son mis posibilidades y enfocarnos en ser buenos ahí, en lo que puedo usar. El análisis estratégico. Vamos a ver conceptos y herramientas. Previsión de la demanda. Arrancamos con esto. Alternativas de procesos para determinar demanda actual y demanda futura. Decimos que las técnicas de previsión tienen dos procesos intelectuales posibles: la proferencia y la prospectiva. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La proferencia, decimos que el futuro es continuación del presente y una prolongación del pasado, y se lo puede incorporar la noción de probabilidad. La prospectiva decimos que el futuro no es necesariamente una prolongación del pasado, existen discontinuidades, se pueden imaginar varios escenarios o situaciones futuras. Cada vez más en nuestro presente, en la evolución que tiene la sociedad, se van dando cuestiones que están más asociadas a la prospectiva que a la proferencia, ¿no? Por la investigación permanente, la evolución, eh, la proferencia, eso va quedando cada vez en qué podemos ver proferencia, y tal vez no sé, hoy en día, y pensando en un futuro más no tan lejano, no sé, en las redes de gas natural domiciliaria. Y sí, viene de hace tiempo y es una cuestión, para la redundancia, de tiempo, de que se sigue expandiendo, que se llegue a más lugares, de obras, pero, a ver, no hay un gas natural Wi-Fi que llegue por ondas, digamos, ¿no? Ni tampoco se avisora que pueda ser así en el mediano plazo. Entonces, ahí es como algo muy... Ahora, eso no quiere decir, digo, no ha tenido un sustituto el gas natural. eh, Recientemente no se ve que lo haya, al menos para lo que es Argentina. Eso cambia obviamente con las regiones, pero hablemos localmente, o Córdoba si queremos, que pueda reemplazar, y que pueda reemplazarlo en prestaciones y en costo, ¿no? Que, digamos, podemos encontrar sustitutos, pero que, no sé, si queremos calefaccionar algo podemos hacerlo con electricidad, pero la electricidad
nos representa un costo mayor, mucho mayor que hacer, no sé, una calefaccionar a base de gas. Eh, entonces, pero eso no quiere decir que el día de mañana aparezca una tecnología nueva eh, que pueda derribar esto que representa el status quo de este mundo, por ejemplo, el gas natural. Pero en muchos otros aspectos, ya la, la perspectiva es lo que manda. De hecho, nos pasa hoy en día con esta pandemia que nadie imaginó vivir y ya llevamos poquito más de un año, y en algunos casos ha habido grandes evoluciones, en otros menos adaptación por cuestiones propias del negocio, eh, pero no, nos hemos tenido que adaptar. O sea, en nuestro caso, usted a tomar clases online, los docentes a darlo, a tomar exámenes también online, y así con muchas cosas que no tenían que ver con un pasado, con algo previsible, que se planificaba, que fuese una continuidad de la realidad. Fue algo disruptivo, eh, y así como hay cuestiones de la naturaleza que suceden, hay cuestiones de la evolución. eh, Hablamos la otra vez del ejemplo de la telefonía, el ejemplo clásico de durante no miles de años, pero durante muchos años, décadas de años, la telefonía era la telefonía fija y de repente apareció la telefonía móvil, eh, y hoy en día eh, tiende prácticamente a desaparecer la telefonía fija, o incluso si hay muchos servicios que la fija es un número que está fijo en algún lado, pero en realidad es una conexión que no llega por cable, sino que llega por aire, básicamente un teléfono celular puesto físicamente en determinado lugar. eh, pero cambió y bueno, van mutando las cosas. Antes solo se hablaba, ahora hay un montón de medios de comunicación y tal vez el hablar por teléfono es lo que menos se hace. Eh, la mayor, no sé, comunicación se da a través de WhatsApp, por mensaje escrito, por audio, etcétera. Eh, entonces hay que tener en cuenta a la hora de planificar, de proyectar, esto. Si estamos en algo en un escenario de preferencia, donde nuestro presente y futuro va a ser una continuación del pasado, o no, o tenemos que basarnos en un análisis prospectivo. Factores que justifican la prospectiva: la innovación tecnológica, la aceleración del marketing, nuevos productos, nuevas necesidades, nuevo modo de vida, relaciones entre agentes económicos, estados, empresas, estados multinacionales. Fíjense, por ahí las chicas me van a entender más, pero al menos si esto existía hace muchos años, yo no lo vi, entiendo que no, pero el negocio que hay hoy en día, en la estética en general, ¿no? Pero el tema de las personas que se dedican a dar clase, o sea, no solo a poner pestañas, sino incluso a gente que da clase, porque hay todo un mercado de esto, las uñas, que son la verdad una obra de arte, y son todas cuestiones que no existían tal vez en el pasado, que aparecieron y que son nuevas necesidades, ¿no? Y generan nuevos mercados, nuevas oportunidades, y tal vez antes, no sé, para que alguien hiciera una manicura tenía que ir a determinado lugar y ahora va alguien a tu casa, y te lleva todo y no solo que te cuida la uña, sino que te hace esta obra de arte y te hace el diseño que vos quieras y vos no tenés ni que moverte de tu casa, y al haber ya un mercado más amplio, no estamos hablando de cosas que sean sumamente costosas, o sea, y, y tal vez hoy lo vemos y está en el día a día, pero miramos 5 o 10 años para atrás y no existía, digamos, ¿no? Entonces, eh, la verdad que van apareciendo cosas a veces que tienen que ver con lo muy tecnológico y los cohetes Falcon de el amigo Elon Musk, y algunas otras cosas que son mucho más mundanas, y que tal vez las tenemos en el día a día y no nos damos cuenta de que son cosas que, como les digo, tal vez hace 5 años ni existían ni nos imaginábamos, ¿no? Entonces, las posibilidades eh,
son enormes en muchos mercados y lo que hay que hacer es no perder de vista este análisis. Ejemplo de decisiones estratégicas. Arcor en un momento decidió invertir en Brasil para ir a compartir con su marca Bonobon. Mercado Libre adquirió en Córdoba la empresa de tecnología informática Neosur para añadir a sus equipos de Buenos Aires y San Luis. Toyota decidió comercializar en Argentina un auto pequeño, como el Etios, cuando Toyota, por tradición de los años que estaba, era camionetas y a lo sumo el Corolla, o alguno superior al Corolla, y decidió entrar en el mercado de autos pequeños con el Etios. Una empresa local que también se radica en Brasil, inversiones de Renault para producir las pick-up, cuando era algo en lo que un mercado en el que no estaba. Tantos ejemplos. Y también fíjense la realidad, Holcim, que las distintas perspectivas se pueden analizar, me acordé, elimina su horno más antiguo en la planta de Córdoba. De hecho, hace un año y medio, 2, una persona en familia que hace obras estuvo trabajando en una línea nueva, en un horno nuevo de Holcim, y sin embargo, a causa de la pandemia y todo esto, Holcim, y cuestiones de mercado, decidió o comunicó en su momento que iba a cerrar el plan de Sibeir. Fíjense cómo una empresa que por ahí tenía el horno más antiguo, de repente decide invertir y tener una línea, un horno de última generación, y poco tiempo después decide cerrar, o sea, ¿no? Fíjense lo importante también de prever contextos. Esto no quiere decir que podría haber previsto una pandemia, desde ya que no, pero un ejemplo de lo importante que es analizar, porque una pandemia probablemente no, pero otras circunstancias de mercado, políticas, económicas, etcétera, restricciones de gobierno, sí pueden eventualmente analizarse y tratar de preverse. Los sueños dejan de ser sueños cuando se convierten en objetivos. Decimos, respetan nuestros valores, presentan un reto, son elegidos o conscientemente aceptados, planteados en forma específica, formulados en forma positiva, expresados por escrito, tener a quien rendir cuentas, si son complejos, fijar etapas con entregables, conocer los avances de indicadores y compromiso y motivación para la acción. La regla de los objetivos. ¿Qué se busca? Maximizar la utilidad con el aumento de participación en los sectores de alto crecimiento. Los sectores de alto crecimiento son los del futuro. Buscar la utilidad máxima en los sectores de bajo crecimiento, deshaciéndose poco a poco de las inversiones en los sectores que se van muriendo. Por ejemplo, empresas que hacían máquina de escribir, poco a poco tuvieron que ir deshaciéndose de inversiones en eso y mutar a nuevos mercados, ¿no? Porque es algo que básicamente dejó de existir, ¿no? Otros elementos y conceptos a considerar. Sectores estratégicos. En economía de mercado, producto y competencia son inseparables. El mercado objetivo es un conjunto de clientes potenciales. La segmentación es dividir el mercado en subconjuntos o segmentos con características comunes. Una empresa maneja un conjunto de productos, mercados o negocios o sectores estratégicos. O sea, puede estar enfocado en uno o en varios. Un portfolio es el conjunto de sectores estratégicos que maneja una empresa, cada uno con su estrategia de negocios. Y segmento estratégico, objeto de unidad estratégica de negocio, conjunto de sectores
estratégico con características comunes y que requieren estrategias similares. Calidad de la planificación estratégica. ¿De qué depende? Depende de la habilidad del estratega, obviamente, del conocimiento de las técnicas y dominio de las herramientas para la planificación estratégica, que ya entraremos en esto de las herramientas, y la validez y riqueza de la información que se toma para el análisis estratégico. Esto creo que ya lo mencioné alguna vez y lo vamos a repetir varias veces. Validez y riqueza de la información. La información, como dice mucho, mueve el mundo y es el trabajo de muchos de nosotros. Puesto en términos burdos es, nosotros decimos, si entra basura, sale basura. ¿Qué quiere decir esto? Que si la información que tenemos no es precisa, no es válida, no es actualizada, no es rica, o sea, es todo lo contrario, no es precisa, es desactualizada, etcétera. Todo análisis que hagamos sobre esa información no va a servir, digamos, o sea, va a carecer de validez y lo único que vamos a hacer es perder tiempo haciendo un ejercicio que poco valor nos va a agregar. Entonces, la validez y riqueza de la información es clave para la calidad en la ejecución, la calidad que vamos a tener en la ejecución de nuestra planificación estratégica. Entonces, cuando hablamos de análisis estratégico, hablamos de análisis externo o análisis del medio y análisis interno y de las capacidades de la empresa. ¿Cuál es el trabajo del estratega? El director general debe definir la estrategia. Esto no quiere decir que es mandatorio, puede hacerlo consensuadamente, un trabajo en equipo, pero es quien en definitiva va a decir, bueno, nuestra estrategia final va a ser esta. Diseño y definición de la estructura organizativa. Implementación de la estrategia. Y control de la ejecución de esa estrategia, ¿no? Algunas habilidades que tiene que tener el estratega. Debe tener una mentalidad abierta, amplitud, una capacidad visionaria de tener imaginación, innovación, valentía intelectual. Ojo con esto. Valentía intelectual no es ser temerario, ¿sí? O sea, una cosa es ser valiente y otra cosa es ser temerario. Para el que no sabe, temerario es aquel que hace algo osado, peligroso, arriesgado y lo hace sin mayores, ¿cómo decirlo?, medidas de seguridad. A ver, alguien que se mete en un circuito, en un autódromo con un auto de calle a querer mejorar sus tiempos de vuelta, si se tumba, se pega más de con el cinturón de seguridad, puede pasarla mal, ese es un temerario. Alguien que se sube en un auto de carrera con una jaula antivuelco, con un montón de medidas de seguridad, tiene que ser valiente, porque a muchos no les da miedo, pero no es temerario, o sea, las medidas de seguridad están. Eso se trata en un caso de valentía. Temerario es aquel que hace cosas arriesgadas y eso no es parte de la habilidad del estratega, todo lo contrario. No sería un skill positivo dentro de una estratega. Que ojo, a veces se da y aparecen y es peligroso porque pone en riesgo no solo a sí mismo, sino el trabajo de muchas personas. Perspectiva global, una óptica generalista. Esto tal vez nos defina o nos coloque en una muy buena posición a los ingenieros industriales en
en esto de ser estrategas, de gerenciar cosas, porque, y se lo digo con experiencia, la perspectiva global, entender aspectos técnicos, aspectos blandos de los seres humanos, cuestiones psicológicas, entender de cuestiones financieras, es clave. Es clave cuando trabajan con personas que por ahí no tienen esa formación o que son muy técnicas o que son muy blandas, muy de recursos humanos, pero que no entienden lo técnico, no entienden la parte financiera. Es clave, hasta uno se llega a decir, pero ¿cómo no lo ve? O sea, esto es obvio. Bueno, por ahí es obvio por la formación más amplia e integral que nosotros tenemos, y que cada vez tiene mayor peso en esto de la planificación, porque no se puede dejar ni descuidar ninguno de estos aspectos. Comprensión de lo ambiguo, percepción de síntomas, capacidad para situaciones complejas y no rutinarias, capacidad para captar información relevante, capacidad para hacer foco en aspectos estratégicos clave, capacidad de análisis, integración y síntesis, conceptualización, conocimiento de la organización, energía. Esto de Data Warehouse, no sé por qué apareció acá. Para clases prácticas, esto tampoco. Bien, entramos en las herramientas para el análisis estratégico. Vamos a hacer un rápido abordaje, después vamos a continuar la próxima clase. Pero acá entramos en las herramientas, o sea, en todo esto que hablamos de analizar, eh, la pregunta lógica debe ser hacerse, bueno, pero ¿cómo hacemos esto? O sea, ¿por dónde encaramos el tema? Bueno, hay distintas herramientas. Para arrancar, decimos que Michael Porter hablaba de ventajas comparativas y ventajas competitivas que tienen las compañías. Comparativas son externas de la empresa, son generadas por la naturaleza, son creadas por los estados. Por ejemplo, si me quedamos en el ejemplo de qué ventaja tiene la planta de Coca-Cola acá en Córdoba, que se localizó en el terreno donde se localizó la planta nueva ya hace algunos años, por la calidad del agua que había en esa zona, que es su materia prima básica. Entonces, esa es una diferencia comparativa, se lo da la naturaleza. O alguien que pone, no sé, generadores eólicos, los va a poner en una zona donde haya buen caudal de vientos que hagan girar esos generadores. Entonces eso te lo da la naturaleza. O creada por los estados, exenciones económicas, etcétera. Promociones industriales, parques industriales, zonas francas, etcétera, son creadas por el Estado. Competitivas. Son propias de la empresa, son construidas o desarrolladas por las empresas. Volvemos al ejemplo que le daba hace un rato de tarjeta naranja. Se diferenciaron en esto de la calidez humana, del foco en el cliente, desde el servicio y desde cómo se lo trata, cómo se lo atiende, cómo se le presta atención. Eso es construido y desarrollado por las empresas y es generalmente lo más importante. ¿Por qué? Porque no es fácil de copiar, o sea, o de imitar. Digamos, si yo soy una empresa financiera y quisiera eh, seguir esa misma línea de tarjeta naranja, básicamente tendría que comprar la compañía, porque sería difícil robarle a todas las personas, porque esto se fundamenta, estriba en una cultura organizacional interna de la compañía que hace que pueda, de cara a sus clientes, gestionar de este modo, ¿no? O sea, no puede haber personas que se las lleva con el látigo internamente y que después tengan una sonrisa con el cliente y lo atiendan del mejor modo. Eh, entonces, todo ese secreto de negocio, ese know-how, lo conforman las personas y es difícil
que cualquier compañía pueda robarle el 80-90% de las personas a una empresa. Básicamente lo que pasa en esos casos es, viene una empresa y la compra directamente. ¿Por qué? Porque son cosas que no son fáciles de copiar o de imitar y no son rápidas. Estrategias competitivas de genérica de Porter. Tenemos distintos focos. Foco en el costo. Por ejemplo, liderazgo en costos para hacer frente a una guerra de precios. Foco en la segmentación. Mi producto se dirige a un nicho. O foco en la calidad. Diferenciación. Cliente dispuesto a pagar más por ese producto. En esto hay ejemplos hoy en día, nada, de cuestiones sociales, por GPS o nada, en lo que es, por ejemplo, el andar, no le pongo ciclismo porque ciclismo sería algo más deportivo, pero está muy difundido todo lo que es andar en bici, cómo se han generado mercados y hay esto de diferenciaciones, de marcas, de gente. Lo conozco porque empecé hace algunos años a andar en bici, un ejemplo que me toca de cerca eh, y he visto esto de cómo se han generado esto de segmentaciones, nichos, diferenciaciones. eh, y, y de hecho me tocó vivirlo de hace algunos años cuando empecé en esto donde no era tan moda como lo es hoy y cómo las cosas, cómo se ha generado todo un mercado, eh, los nichos se han generado, las diferenciaciones y lo que cuestan las cosas. O sea, cuando hablo de mercado hablamos en definitiva de dinero y cómo ha escalado eh, al punto de que una buena goma de bici, obviamente que hay más baratas, pero una buena goma de una mountain bike sale tanto más que una goma de un auto, ¿no? Entonces, la verdad es que nada, así hay ejemplos en cada vez más, donde, donde esta teoría nos lleva a trabajar en esas cosas y encontrar oportunidades. Nuestro modelo de ventajas competitivas. En una organización existente tenemos negocio existente y oportunidad de nuevos negocios. En una organización nueva vamos a tener nuevos negocios. Siempre que hagamos nuevos negocios, vamos a hablar de innovación. Y cuando hablamos de innovación es competir por la diferenciación, por algo nuevo. Los negocios existentes, en un concepto de mercado cerrado, vamos a competir por costo. Y por último decimos la necesidad de reinventarse permanentemente, hacemos foco en esto, pero básicamente lo que decimos en negocios existentes muchas veces se tiende a competir por costo, aunque yo no descarto la innovación. De hecho, fíjense que lo toma a lo que es innovación como oportunidad de nuevos negocios, ¿no? Ejemplo de ventajas competitivas: la participación relativa en el mercado, la amplitud de las inversiones, el valor agregado que ofrezco, la calidad relativa, la estructura de costos y ventajas en el plano de los gastos, el know-how técnico, el know-how de marketing, la importancia y potencia financiera, la localización y ventajas para la distribución, la calidad de los sistemas y del equipo de management. Bueno, un poco lo que mencionábamos recién. Ventajas competitivas sostenibles, no replicables por los competidores. Las tangibles son derechos de propiedad intelectual, licencias, monopolio, que esos son para unos pocos. La intangible, la que podamos trabajar la mayoría. La marca fuerte, desarrollar una marca. La cultura organizacional, el conocimiento y habilidades, el know-how, el liderazgo organizacional, el trabajo en equipo, los procesos de negocio, alianzas. Entonces, son reproducibles las capacidades técnicas, las capacidades financieras, las capacidades de marketing, el conocimiento
y las licencias no exclusivas. Este es un ejemplo de evaluación no ponderada de la fortaleza competitiva de distintos competidores, una forma de medir y compararnos con otros. Este es un ejemplo de una comparación, pero ya ponderada, donde le damos un peso a cada atributo. Evidencias clave acerca de la estrategia. La tendencia de la participación en el mercado y las ventas, la adquisición y retención de clientes, la tendencia en los márgenes y utilidades, la fortaleza financiera general y calificación crediticia, el estado del plan de calidad total, la tendencia en los precios de las acciones y valor patrimonial, la imagen en el mercado, la satisfacción de los clientes, los roles de liderazgo en tecnología, en calidad, en innovación, en comercio electrónico. Bien, métodos de análisis. ¿Cuáles son esos métodos, herramientas que mencionamos? La matriz FODA, que ya lo habrán visto, pero lo vamos a ver obviamente nuevamente. Método Delphi, las 5 fuerzas de Porter, el modelo Producto Mercado de la consultora BCG, el modelo de Ansoff, la estrategia de tecnología y el modelo de unidades de negocios. Y hay otras más. Bien. Lo primero que vamos a ver es FODA, pero bueno, vamos a dejar acá para ya meternos de lleno en la clase que viene en cada una de estas herramientas. Solo para cerrar, tengan presente, cuando estudien esto, muchas veces también en los finales tomamos esto de las herramientas. Y cuando hablamos de herramientas, hablamos de todas estas herramientas, ¿no? O sea, vamos a ver una serie de herramientas que son las que mencionamos acá, lo vamos a entrar a ver en la clase que viene en detalle, pero para el final, cuando pedimos las herramientas, pedimos que nos cuentan, que nos hablen de la herramienta, hablamos de todas, ¿no? Muchas veces saben FODA, saben Delphi, saben, no sé, Porter, y a veces hasta la matriz BCG, y muchas veces se olvidan de Ansoff, se olvidan de ver las estrategias de la empresa de tecnología, los modelos de unidad de negocio, y todas estas son herramientas y son todas importantes. A veces para un determinado análisis aplica más una u otra, también eso lo vamos a ir viendo, pero no pierdan de vista esto, ¿no? De que todas son importantes y que a la hora de que lo tomamos el tema como una sola, donde tienen que poder exponer todas y cada una de estas herramientas. Así que, bueno, nada chicos, de mi parte agradecerle el tiempo, la atención y bueno, nos estamos conectando nuevamente el miércoles que viene para continuar con esto y ya cerrar esta unidad y seguramente, muy probablemente ver el tema de los primeros ejercicios de repaso previo a los trabajos prácticos propiamente dicho. Profe. Sí. Disculpe que le interrumpa, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Es respecto al trabajo práctico. Mi grupo tiene una cantera. No sé si es viable trabajar con esa empresa. ¿Una cantera? Exactamente, sí. Bien. Sí, entiendo que sí, porque es un producto. Desconozco bien la parte de cómo manejan los stock, las canteras. Entiendo que deben tener, en el caso de las canteras serán en metros cúbicos de arena de 0,20, etcétera. Pero, como les digo, mientras haya un producto que se procese, en este caso es extracción, pero es una forma de producción, y que haya stocks donde puedan aplicar políticas de stock, es válido, no hay problema. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, una pregunta. No, sí. ¿Todavía no habían dado lo que es fecha de entrega, consignas detalladas o sí? ¿De qué cosa? Del trabajo. No. No, se va a ir explicando y cuando se explica cada uno de los trabajos prácticos, ahí se dan las fechas de entrega, etcétera. Ah, bien, perfecto. ¿Y eso dónde probablemente además de clase, lo va a subir en autogestión o...? No, eso lo vamos mencionando en clase. O sea, nosotros tenemos un cronograma
con el ingeniero Marzo que vamos siguiendo, pero no es un cronograma de trabajo nuestro donde para estar organizados está eso preplanificado. Obviamente, como todo plan, se va ajustando mínimamente, pero no, nosotros solo vamos comunicando en clase cuando explicamos el trabajo práctico para ir administrándolos, para que ustedes vayan focalizándose en lo que le vamos dando y no se desconcentren tratando de ver más allá. Profe. Sí. ¿Podrían subir algunas pautas para nosotros poder elegir la empresa, digamos, para cómo guiarnos, digamos, por el tamaño, la cantidad de empleados, esos detalles? Es que, a ver, las pautas son las que vimos cuando hablamos de este tema en la clase que lo vimos. No hay una pauta más de esto, de que sea una empresa de producción, que maneje producción y maneje stock, porque van a tener que tener un presupuesto de venta, un presupuesto de producción, un presupuesto de compras, política de stock. Después, la